Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022, episodio número 289 de Fluent Spanish Express Podcast, y hoy vamos a empezar la semana practicando un poquito el subjuntivo. Vale, tranquilos, haya paz, por favor. A ver, hoy vamos a hablar un poquito del subjuntivo, un episodio súper útil, súper interesante para saber cómo expresar emociones en español, cómo utilizamos los nativos el subjuntivo para hablar de las emociones en español. Y por si no me conocéis, me presento, estaréis diciendo quién es este loco que me viene aquí a hablar de sentimientos. Pues mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express. Y hoy en la newsletter de SpanishNewsletter.com, www.despanishnewsletter.com, a todos los suscriptores les envié un email contándoles que estaba emocionado, encantado, entusiasmado, y un montón de cosas más, porque hoy por primera vez tenemos un patrocinador, en este caso una patrocinadora, porque Lourdes Soriano del podcast Emociones en Español ha patrocinado esta semana o está patrocinando esta semana de la newsletter, con lo cual hoy he decidido hablar aquí un poquito en el podcast también sobre ello. Y es que Lourdes, a través de su podcast, como decía, Emociones en Español, cuenta la historia de un Erasmus en España, en Granada, que es una de las ciudades más bonitas de España, en las que, bueno, pues a Santiago le van pasando un montón de historias súper divertidas y lo hace pues contando o utilizando un montón de expresiones y vocabulario por diferentes temáticas en cada uno de los episodios. La verdad es que es un podcast que es muy interesante porque, como os digo, os puede servir para aprender un montón de expresiones por temáticas diferentes. La verdad es que pues este tipo de podcast son súper útiles porque, bueno, pues puedes aprender un montón de vocabulario, de expresiones, y la verdad es que pues os recomiendo que escuchéis este podcast, Emociones en Español, podéis buscarlo en vuestro podcatcher favorito y la verdad es que os va a encantar. Y como diría mi querido Dominique, que desde aquí le mando un saludo, pues es una auténtica mina de oro. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de este día de hoy, vamos a hablar de emociones, porque, bueno, va todo hilado con esto. Y es que hoy vamos a hablar cómo utilizamos los nativos el modo subjuntivo, o el maldito subjuntivo, para expresar las emociones tanto en presente como en pasado. Y es que utilizamos presente de subjuntivo, pretérito perfecto y pretérito imperfecto de subjuntivo. Bueno, venga, tranquilos, no pasa nada, vamos poco a poco. Solo voy a deciros una cosa, un truco. ¿Cuándo utilizamos el subjuntivo para hablar de emociones? Bueno, pues cuando queremos o cuando sentimos emociones por el comportamiento de otras personas, sobre el comportamiento de otras personas. Por esta razón utilizamos el subjuntivo. Por ejemplo, me encanta que escuchéis todos los días este podcast. A mí me encanta algo que hacéis vosotros, que es escuchar este podcast. Me encanta que escuchéis este podcast todos los días. Hablo del sentimiento que me produce que vosotros estéis escuchando este podcast todos los días. Bueno, y que me deis muchos likes y que me dejéis reviews y que, bueno, estoy utilizando muchas palabras en inglés. No. Vale, vamos a empezar ya y vamos a hablar de 4 diferentes tipos de emociones. Porque, bueno, hay muchos tipos de emociones. Voy a hablar de estas 4. La primera, alegría. Y lo vamos a hacer, o voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí me alegra un montón que os sirva muchísimo este podcast para aprender vuestro español. Cuando me escribís diciendo, Diego, me encanta tu podcast, me ayuda muchísimo, bueno, pues a mí me encanta que os sirva para mejorar vuestro español. Además, no solo eso, sino que me encanta que me escuchéis todos los días, ya os lo decía antes. Y además, os digo más, qué bien que estéis mejorando vuestro español con este podcast, ¿vale? O también lo puedo utilizar en el pasado, por ejemplo, para hablar de algo que, que ya ha ocurrido y utilizo el subjuntivo, por ejemplo. Qué bien que os hayáis suscrito a este podcast, o qué bien que hayáis decidido suscribiros a este podcast, por ejemplo. Y además me alegré un montón de que os suscribieras al podcast, porque cada vez que me avisa, que me dice más un suscriptor, bueno, pues me alegré muchísimo de que os suscribierais a este podcast. Y bueno, pues vamos con más sentimientos. Si estamos alegres, también podemos estar tristes. Y es que, de hecho, deberíamos estar de vez en cuando tristes para valorar la felicidad, ¿cierto? Bueno, pues en presente podremos decir algo que, bueno, esto es imposible que pase, pero lamento que no os guste mi podcast, ¿vale? Sé que es imposible que nos guste, pero lo puedo decir. Lamento que no os guste mi podcast. O es una pena que, no os guste mi podcast, por ejemplo, ¿vale? O qué pena que mi podcast no os guste. Bueno, la verdad es que esto es imposible. Pero estamos utilizando el subjuntivo, así que qué pena. Bueno, vamos a decirlo también, podemos utilizar también el pasado. Por ejemplo, siento que no os
gustara mi podcast, por ejemplo. Esto ya algo, imaginaos que alguien me escribe y me dice, Diego, no me gusta nada tu podcast. Y digo, yo siento mucho que no te gustara mi podcast. O pues bueno, pues puede pasar, pero la verdad. Y esto me lleva al siguiente sentimiento, que es la extrañeza. En un presente, la extrañeza es cuando nos parece algo raro, cuando, por ejemplo, no sé, como os digo, cuando una persona me escribe y me dice que no le gusta el podcast. Bueno, me extraña mucho que a alguien no le guste este podcast, este maravilloso podcast. Me extraña mucho que a alguien no le guste este maravilloso podcast. O qué raro que a alguien no le guste este maravilloso, este alucinante, este fantástico podcast. Bueno, me estoy echando bastantes flores, pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, dicho esto, también lo podemos utilizar en pasado. Por ejemplo, qué raro que a alguien no le haya gustado este podcast. Por ejemplo, o me extraña que ayer alguien me escribiera diciendo que no le gustaba este podcast, por ejemplo. Y ya vamos con la última emoción de hoy, que es la preocupación. También podemos estar preocupados. Y es que en presente podría decir que me preocupa mucho que nos guste este podcast. Os puedo decir que me preocupa mucho que nos guste este podcast. O me preocupa mucho que este podcast no sea lo suficientemente útil para vosotros, por ejemplo, también. O podría decir cómo utilizarlo en pasado. Por ejemplo, me preocupó que no os gustara este podcast. Cuando me escribisteis y me dijisteis que no os gustaba este podcast, pues me preocupó que no os gustara. Por ejemplo, pretérito imperfecto. O también podemos utilizarlo, me preocupa que no me hayáis dejado nuevas reseñas en el podcast desde hace algún tiempo. Así que venga, por favor, vamos a dejar alguna reseña, a decirme que os gusta el podcast, que os parece útil y todo esto. Bueno, como veis, en todas estas frases tienen un denominador común o tienen algo en común, es que yo estoy expresando mi sentimiento por algo que hace otra u otras personas, en este caso vosotros, los oyentes de este podcast. Así que, bueno, como os digo, así utilizamos el subjuntivo para hablar de emociones. En otros episodios os hablaré de cómo utilizar el subjuntivo para otras cosas diferentes y poco a poco pues yo creo que vamos a ir llevando nuestro español o vuestro español al siguiente nivel y sobre todo dominando este maldito subjuntivo. Espero que os haya gustado este episodio de hoy. Recordad el podcast Emociones en Español de Lourdes Soriano, que os va a gustar mucho, os van a gustar mucho las historias de Santiago, Erasmus en Granada, y además no me gusta hacer spoiler, pero espero que Santiago haya conseguido salir sano y salvo del hospital. Eso solo se puede saber si escucháis el podcast. Y además también os invito a que os suscribáis en la newsletter de SpanishNewsletter.com, donde todos los días vais a recibir pues historias en español para mejorar vuestro español. Así que espero que os guste, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Recordad darle un poquito de cariño, dejarme alguna recomendación. También podéis invitarme a un café si queréis, porque cuando estoy haciendo este podcast, como hablo muy rápido, como hablo siempre, pues se me seca la voz y tengo que beber algo. Así que si me invitáis a un café, pues todos contentos. Nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis muy buen inicio de semana y, bueno, creo que no fue tan grave como parecía, ¿cierto? Hasta mañana.